La gente que me conoce en persona sabe que tengo mucha paciencia. Sacarme de mis casillas es bastante complicado. Pero después de 4 horas de off-road, una temperatura un poquito más alta de lo normal, 14 paradas, controles policiales en el camino y que me tenían separado de Rocinante, en este vídeo se me va a ver lo más serio que creo que se me puede ver. Si se le puede llamar serio. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me. En el anterior episodio me mandaron a cruzar la frontera sin el sellito de salida de Liberia. Me mandaron a Costa de Marfil a confirmar que me iban a poner el sellito de entrada. Tienen una situación complicada porque la frontera está oficialmente cerrada, pero con un laissez-passer y el visado te permitirían entrar. Pero antes de ponerme el sellito de salida, me hicieron ir a confirmar que me iban a dejar entrar al siguiente país. Una situación bastante excepcional, o sea, pasar a otro país sin tu sellito de salida y luego volver y que te digan, oye, no, pues ya no puedes entrar. O sea, fue todo un poco extraoficial. Bueno, vamos a ver si luego me dejan entrar para atrás o no. Hello. Volvemos a pasar del inglés al francés. Hello. Mi pesadilla. Bonjour. Bon appétit. Hello. I have this laissez-passer for the moto. Where? Outside? And the visa. Thank you. Hello, bonjour. Sit. Thank you. Siéntate. You speak Spanish? No. Speak Spanish? No believe you. Ahorita. Ah, bien. Muy bien, fácil entonces hoy. Mi pasaporte y mis papeles están de paseíto. Pues aparentemente toda mi documentación está en regla, pero no me han sellado nada. Ahora en el otro lado me dirán que si sí, que si no, que si quizás, que si yo qué sé. El chico aquí que me lo quería arreglar todo y ya dudo yo si es de estos que están en la frontera que quieren su comisión o realmente trabaja aquí, pero parece que no. Él dice que no, que él no cobra nada, que él trabaja aquí. Así que vamos a ver. Impresionante, ¿eh? Y creo que aquí acaba de empezar, pero la frondosidad que hay aquí es todo a lo bestia. Los ríos llevan agua a lo bestia. La vegetación crece a lo bestia. Todo es a lo bestia. ¿Lleva algo de agua ese río o no? Toneladas y toneladas de agua. Pues ese es el puentecito. Pero esto que me dejen de pasar al otro país así tan alegremente y ahora volver, bueno, lo de volver tan alegremente no lo sabemos hasta que no pase por allí. Ahora me dice, no, espérate. No, yo creo que se acordará de mí, el muchacho. Hello. Hello. They told me everything is okay. They didn't stamp that everything is okay. Okay, good. Hello. Hello. Thank you. Hello. They didn't stamp but told me that everything is okay. Told me everything is okay. But they didn't stamp. They told me that first I have the outside.
What? Oh yeah, good. Yes. Yeah, I show they already went there and they see that is everything for me and for the moto. One for me and one for the moto. Tú les pasé and the visa. Huh? I only need to the outside. Stand for outside. Here. Yes. Because I have to go to Côte d'Ivoire. What? Yes, I already. I went, I asked, they told me that I can do. Everything is okay, only the stamp, yes. Nuevamente no estoy haciendo a propósito la estrategia de no entiendo lo que me dices, es que no me entero de verdad de lo que me está diciendo. What? No understand what you mean. There. Here. It's here. Okay? Ok, pues ponlo. No understand what I mean. I need the stamp to go out, yes. Ahora ya sí le estoy What? entendiendo. Lo que estos señores quieren es pasta. What am I doing? How no free? I already paid $150 to come to the country. 150 for the visa in the embassy, Freetown Embassy. 150 in the embassy. $150 I already paid. Yes, for sure. Here I have, and they pound here. $150. $2 million. 2,100,000 Leonians. You know, for the custom for the moto. The custom. Where is custom? For the moto, for the outside of the moto, to like visa of the moto. Is here too, or other office? Custom. Where is custom? No, custom. There. Okay. Pay for the moto outside. Ready? Ready? The stamp? No. He tenido suerte y con esta excusa les ha valido. Pero se negaban a poner el sellito. Estaba la cosa complicándose un poquito. Okay, thank you. With this moto, from Spain. With this moto. From Spain with the moto. No, right now down to South Africa with this. Thank you. Very big, so heavy. Sometimes it's difficult to drive with this. Ahora vamos a ver la diferencia entre un sellito rápido en el carnet de pasaje para salir la moto y el anterior sellito eterno.
The outside, outside. Hello, good morning. Good morning. This one, the outside, and this one for you. And this one too. And now the date and the country is okay. Don't need. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Hello. Good, thank you. Yeah, I already did everything. No, I went here. Intelligent. Pensaba que estaba listo y por lo visto me falta el departamento de inteligencia. Hello. No he podido evitar reírme. Good, thank you. Oof, a lot of stops before cross of the borders. What? Yes, I went there, came here, go to the customs, come back here and down. Yes, Spain. Tourist. Well, yes, because first time only 1 week in Morocco. 2. Then I don't have a telephone in Liberia. I'm a tourist, I stay in a hotel. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Crazy. Long trip. Me quedan 14 paradas. Hello, how are you? Okay, sir. You got the stamp? Yes, inside. Let me see, single pizza. Go right now. Yes, and this is the inside and outside. Thank you very much. Hello. Thank you. Let's cross this way. For me, it's going to be difficult because I have. Wait. Thank you. This one? Oh, thank you. Es que la frontera está cerrada, pero cerrada. Ya viene la lluvia. Hello, how are you? Ready? Everything ready. Can I have a drink of water? No breakfast today yet. Here. A picture. Yo pensando que quería hacerse una foto conmigo o hacer una foto a la moto como en anteriores ocasiones, pero no. Es que aquí quedan registradas las fotos de la moto y del conductor. Queda un registro en inmigración. Thank you. Me? No, like this. This is for you. And this is one stamp for me. Hello, how are you? What? I don't understand you.
What you need? Ah, the passport. Sorry, no understand. Seis horas más tarde de la salida, después de 4 horas de off-road y 2 horas de frontera, continuamos la marcha. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Lo que cabe facilita, otra frontera facilita. Han intentado pedir algo allí, en la de salida decían, pero ¿qué es lo que vas a dar tú para esta oficina? Y no le entendía, digo, ¿qué es lo que...? Como no me han pedido nunca nada, es la primera vez que me piden algo, pero ¿cómo que qué es lo que voy a dar para esta oficina? No, que ¿qué vas a dar para esta oficina? Digo, pero no te entiendo qué es lo que quiere decir. Y ya el otro, con mejor pronunciación, el que no estaba borracho, ha dicho, ¿que qué vas a dar para esta oficina? Y digo, ¿que qué? Si ya pagué 150 dólares por la visa, ¿qué más quiere que pague, hijo mío? ¿Qué más quiere que pague? El recibo, enséñame el recibo. Y efectivamente le he enseñado el recibo y dice, ah, vale, venga, continúa. ¿Sabes? ¡Hostia! ¿Danane? ¿Y bueno? Vete. Merci beaucoup. Joder, y lo que siempre digo, es pasar una frontera y parece que pasas a otro mundo, no a otro país que está a escasos metros, no, es otro mundo. Vegetación totalmente diferente, súper frondosa, hasta la tierra cambia, la tierra es como más arenosa, la anterior era como muy arcillosa y resbaladiza, y ahora tenemos arena. Los guardias de la frontera de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, que todo el mundo me hablaba pestes de ella, súper amable y encantadora, o sea, por lo pronto todo bien. Y estos árboles gigantes que han salido de la nada, ¿de dónde han salido estos? Increíble. Que no puedo ni volar el dron a la altura que lo tengo que subir para que no se dé con los árboles. Y de las carreteras que muy bien, que quitando este trocito para llegar a Danane, a mi siguiente parada, el resto es carretera buena, buenísima toda. ¿Qué había dicho? Aquí parece que no hay barreras. Ah, sí, es una barrera. Antes lo digo y antes me la colocan. Vamos a ver. Te conste que en Costa de Marfil no me han pedido pasta. Ha sido en la salida de... el policía borracho de la salida de Liberia. Hello. Hello, how are you? Hello. What you need? Passport. Oh. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. What you need? What you need? Oh, Pepe, ¿les pasé? ¿Carnet de pasar? How are you?
Bien, sí. Bien, no bien. A los dos papers, sí. Los papers. Understand? Yeah, not bad difference. Spain, español. Español más fácil. Laissez passer pour mí, laissez passer por la moto, and le entrego de importación de la moto, and the passport. What more else you need? Yes, and for the dog. I need a lot of laissez passer. It's very good. Very good. Y si tuviera un perro, también le sacaba el carnet de pasaje al perro. Para que no te falte el papelito. Me. Thank you. Together? With me? Okay, we do. ¿Laissez passer? Okay, merci beaucoup. Otro más que pensaba que quería hacerse una foto conmigo. Yes. With me, with the moto. Nice. Okay, thank you. Se ríen porque en realidad estaba posando para la foto. Posando, Okay, literal. thank you. Thank you. Qué alivio cuando sabes que llevas todos los papeles en regla. En alguna me pillarán, algún papel me faltará. El tío ha pedido hasta partida de nacimiento, ha pedido. Fotografía del pasaporte, fotografía del piloto, fotografía de la moto, fotografía del laissez passer, todas las cositas y andando. Ya me la va a liar, tío, porque me ha dicho que me vaya. Que no, que Tanán está aquí muy cerca, que te da tiempo a llegar de sobra a tu siguiente parada. Pues quizás debería hacerle caso y tirar. Pero me va a pasar como me pasó aquella vez, que después de pegarme 7 u 8 horas de off-road, llegué a un sitio de noche y no hubo cojones de encontrar dónde dormir esa noche. Y hoy necesito una ducha urgentemente. He sudado hoy lo más grande. Bienvenido a Côte d'Ivoire. Cristiano, Costa de Marfil. Pero aquí en África todo el mundo lo llama Côte d'Ivoire. En francés. Creo que es Costa de Marfil en francés. No. Ahí les he saludado, pero no sé si era adiós o era para aquí un momentico. Pero es que me tienen cansado, he parado ahí 20 veces, pero sin exagerar. 20 veces sin exagerar. Pues por lo pronto no tiene mala pinta, quitando el trocito de carretera hecha polvo que había nada más pasar la frontera. Parece que está bastante en condiciones. Como siempre os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os gustan los vídeos no os olvidéis de suscribiros, compartirlos, comentarlos. Todo eso me ayuda muchísimo.